El desafío de la creación, por Juan Rulfo. Desgraciadamente yo no tuve quien me contara cuentos. En nuestro pueblo la gente es cerrada. Sí, completamente. Uno es un extranjero ahí. Ellos están platicando, se sientan en sus equipajes en las tardes a contarse historias y esas cosas, pero en cuanto uno llega se quedan callados o empiezan a hablar del tiempo. Hoy parece que por ahí vienen las nubes. En fin, yo no tuve esa fortuna de oír a los mayores contar historias, por ello me vi obligado a inventarlas, y creo yo que precisamente uno de los principios de la creación literaria es la invención, la imaginación. Somos mentirosos. Todo escritor que crea es un mentiroso. La literatura es mentira, pero de esa mentira sale una recreación de la realidad. Recrear la realidad es, pues, uno de los principios fundamentales de la creación. Considero que hay tres pasos. El primero de ellos es crear el personaje. El segundo, crear el ambiente donde ese personaje se va a mover. Y el tercero es cómo va a hablar ese personaje, cómo se va a expresar. Esos tres puntos de apoyo son todo lo que se requiere para contar una historia. Ahora, yo le tengo temor al hoja en blanco y sobre todo al lápiz, porque yo escribo a mano, pero quiero decir más o menos cuáles son mis procedimientos en una forma muy personal. Cuando yo empiezo a escribir, no creo en la inspiración, jamás he creído en la inspiración. El asunto de escribir es un asunto de trabajo, ponerse a escribir a ver qué sale y llenar páginas y páginas para que de pronto aparezca una palabra que nos dé la clave de lo que hay que hacer, de lo que va a hacer aquello. A veces resulta que escribo 5, 6 o 10 páginas y no aparece el personaje que yo quería que apareciera. Aquel personaje vivo que tiene que moverse por sí mismo. De pronto aparece y surge, uno lo va siguiendo, uno va tras él. En la medida en que el personaje adquiere vida, uno puede, por caminos que uno desconoce, pero que estando vivo, lo conducen a uno a una realidad o a una irrealidad, si se quiere. Al mismo tiempo, se logra crear lo que se puede decir, lo que al final parece que sucedió, o pudo haber sucedido, o pudo suceder, pero nunca ha sucedido. Entonces, creo yo que en esta cuestión de la creación es fundamental pensar qué sabe uno, qué mentiras va a decir, pensar si uno entra en la verdad, en la realidad de las cosas conocidas, en lo que uno ha visto o ha oído, está haciendo historia, reportaje. A mí me han criticado mucho mis paisanos que cuento mentiras, que no hago historia, o que todo lo que platico o escribo dicen nunca ha sucedido. Y es así. Para mí, lo primero es la imaginación. Dentro de esos tres puntos de apoyo de que hablábamos antes, está la imaginación circulando. La imaginación es infinita, no tiene límites, y hay que romper donde cierra el círculo. Hay una puerta, puede haber una puerta de escape, y por esa puerta hay que desembocar, hay que irse. Así aparece otra cosa que se llama intuición. La intuición lo lleva a uno a pensar algo que no ha sucedido, pero que está sucediendo en la escritura. Concretando, se trabaja con imaginación, intuición y una aparente verdad. Cuando esto se consigue, entonces se logra la historia que uno quiere dar a conocer. El trabajo es solitario. No se puede concebir el trabajo colectivo en la literatura, y esa soledad lo lleva a uno a convertirse en una especie de medium de cosas que uno mismo desconoce, pero sin saber que solamente el inconsciente o la intuición lo llevan a uno a crear y seguir creando. Creo que eso es, en principio, la base de todo cuento, de toda historia que se quiera contar. Ahora, hay otro elemento, otra cosa muy importante también, que es el querer contar algo sobre ciertos temas. Sabemos perfectamente que no existen más que tres temas básicos: el amor, la vida y la muerte. No hay más temas. Así es que para captar su desarrollo normal hay que saber cómo tratarlos, qué forma darles, no repetir lo que han dicho otros. Entonces, el tratamiento que se le da a un cuento nos lleva, aunque el tema se haya tratado infinitamente, a decir las cosas de otro modo. Estamos contando lo mismo que han contado desde Virgilio hasta no sé quiénes más, los chinos o quien sea, mas hay que buscar el fundamento, la forma de tratar el tema, y creo que dentro de la creación literaria, la forma, la llaman la forma literaria, es la que rige, la que provoca que una historia tenga interés y llame la atención a los demás. Conforme se publica un cuento o un libro, ese libro está muerto. El autor no vuelve a pensar en él. Antes, en cambio,
Si no está completamente terminado, aquello le da vueltas en la cabeza constantemente. El tema sigue rondando hasta que uno se da cuenta, por experiencia propia, de que no está concluido, de que algo se ha quedado dentro. Entonces hay que volver a iniciar la historia, hay que ver dónde está la falla, hay que ver cuál es el personaje que no se movió por sí mismo. En mi caso personal, tengo la característica de eliminarme de la historia. Nunca cuento un cuento en que haya experiencias personales o que haya algo autobiográfico o que yo haya visto u oído. Siempre tengo que imaginarlo o recrearlo, si acaso hay un punto de apoyo. Ese es el misterio. La creación literaria es misteriosa y uno llega a la conclusión de que si el personaje no funciona y el autor tiene que ayudarle a sobrevivir, entonces falla inmediatamente. Estoy hablando de cosas elementales. Ustedes deben perdonarme, pero mis experiencias han sido estas. Nunca he relatado nada que haya sucedido. Mis bases son la intuición y dentro de eso ha surgido lo que es ajeno al autor. El problema, como les decía antes, es encontrar el tema, el personaje y qué va a decir y qué va a hacer ese personaje, cómo va a adquirir vida. En cuanto el personaje es forzado por el autor, inmediatamente se mete en un callejón sin salida. Una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer precisamente es la eliminación del autor, eliminarme a mí mismo. Yo dejo que aquellos personajes funcionen por sí y no con mi inclusión, porque entonces entro en la divagación del ensayo, en la elucubración. Llega uno hasta a meter sus propias ideas, se siente filósofo, en fin, y uno trata de hacer creer hasta en la ideología que tiene uno, su manera de pensar sobre la vida o sobre el mundo, sobre los seres humanos. ¿Cuál es el principio que movía las acciones del hombre? Cuando sucede eso, se vuelve uno ensayista. Conocemos muchas novelas ensayo, mucha obra literaria que es novela ensayo, pero por regla general, el género que menos se presta a eso es el cuento. Para mí el cuento es un género realmente más importante que la novela, porque hay que concentrarse en unas cuantas páginas para decir muchas cosas. Hay que sintetizar, hay que frenarse. En eso el cuentista se parece un poco al poeta, al buen poeta. El poeta tiene que ir frenando el caballo y no desbocarse. Si se desboca y escribe por escribir, le salen las palabras una tras otra y entonces simplemente fracasa. Lo esencial es precisamente contenerse, no desbocarse, no vaciarse. El cuento tiene esa particularidad. Yo precisamente prefiero el cuento, sobre todo, sobre la novela, porque la novela se presta mucho a esas divagaciones. La novela, dicen, es un género que abarca todo. Es un saco donde cabe todo. Caben cuentos, teatro o acción, ensayos filosóficos o no filosóficos, una serie de temas con los cuales se va a llenar aquel saco. En cambio, en el cuento tiene uno que reducirse, sintetizarse y en unas cuantas palabras decir o contar una historia que otros cuentan en 200 páginas. Esa es más o menos la idea que yo tengo sobre la creación, sobre el principio de la creación literaria. Claro que no es una exposición brillante la que les estoy haciendo, sino que les estoy hablando de una forma muy elemental, porque yo les tengo mucho miedo a los intelectuales, por eso trato de evitarlos. Cuando veo a un intelectual, le saco la vuelta y considero que el escritor debe ser el menos intelectual de todos los pensadores, porque sus ideas y sus pensamientos son cosas muy personales que no tienen por qué influir en los demás ni hacer lo que él quiere que hagan los demás. Cuando se llega a esa conclusión, cuando se llega a ese sitio, o llamémosle final, entonces siente uno que algo se ha logrado. Como ustedes saben, no hay ningún escritor que escriba todo lo que piensa. Es muy difícil trasladar el pensamiento a la escritura. Creo que nadie lo hace, nadie lo ha hecho, sino que simplemente hay muchísimas cosas que al ser desarrolladas se pierden.